¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Si Tú Supieras. Antes que nada, quiero agradecerle todos los correos electrónicos que nos están haciendo llegar para saber cuáles son los personajes que ustedes desean ver y escuchar aquí en Canal 2. El día de hoy, considero que es una gran persona, un gran amigo, una persona joven, que desde ya le digo que todas las solteras que nos están viendo y escuchando estén muy pendientes. Se trata de Luis Federico Hernández. Esto es el principio de un nombre, 1, 2, 3 o 4 nombres llegaban. Luis Federico, ¿qué tal? Luis Federico Constantino Hernández Aguilar. Eso, Luis Federico Constantino Hernández Aguilar. Sí. Es nombre de rey. Sí, los 3 nombres son nombres de reyes. Y eso era porque mi abuelo materno se llamaba Federico, mi papá se llama Luis, y Constantino también mi padre y mi abuelo paterno, ¿verdad? Bueno, pero esta era una costumbre que se daba, ¿verdad? De poner el nombre del abuelo, del tío. Antes era muy hermano, común, ahora se ha ido como perdiendo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ya nos estamos acercando un poco más a esos países latinoamericanos donde solamente es un nombre y un apellido, nada más, ¿verdad? Más que suficiente, imagínate esos DUIs que caben, ¿no? Cuántos nombres y cuántos apellidos ahí. Sí. Pero ¿te gusta que te digan Federico, Luis Federico? Federico. Sí. ¿El Constantino no se lo pondrías a algún hijo? Yo recuerdo, fíjate, en el colegio me llamaban Tino. Habían compañeros que me llamaban Tino, pero simple y llanamente no, o sea, pasó el tiempo y ya no, hasta ahí llegó. Bueno, Constantino, ya que hablaste de colegio, ¿a qué colegio ibas? Bueno, comencé en el Kinder Jardín, así se llamaba, muchos años. Luego estuve en el Balte, el Colegio Augusto Balte. Estuve hasta 4º grado, luego pasé a la escuela alemana. Ahí estuve 3 años. Me echaron de la escuela alemana. Pero ya luego, manejando perfecto alemán, ¿o no tanto? Más o menos, más o menos. Todavía de vez en cuando logro practicarlo un poco. Por lo menos Volkswagen, todos esos. Sprechen Sie Deutsch, en fin. Y luego en el Colegio San Francisco, que de ahí salí graduado en el 1993, ya hace rato. Y muy contento, la verdad, porque estos saltos además me permitieron conocer una gran cantidad de gente, ¿verdad? Y eso siempre ayuda. Yo siempre he creído, además, Aida, que el maestro, el que se llama maestro, es aquel que sabe descubrir cuáles son las potencialidades de su alumno, ¿verdad? Y lo explota y le ayuda a descubrirse a sí mismo y a expresarse. Yo no creo mucho en esos profesores que andan buscando que todos los hipotes saquen 10, ¿verdad? O sea, yo creo que no es por ahí el asunto. Los maestros deberían de ayudar un poco más a vivir. Bueno, al igual que yo, saltamos un poco de colegios y veo que sacas más bien la parte positiva. Dices, bueno, me ayudó mucho, conocí más alumnos, conocí más colegios, conocí más compañeros, más profesores. ¿Eso no te provocó en ningún momento inestabilidad en tu niñez? No, en absoluto. Digamos que no tomé demasiado arraigo en ninguno de los lugares donde estudié. Obviamente sí en el Colegio de San Francisco, porque fueron los últimos años, ¿verdad?, del bachillerato, etcétera. Y además porque ahí es donde aprendí un poco a ejercer cierto liderazgo, ¿verdad? Porque fui el presidente de mi grado prácticamente los 3 años del bachillerato y la verdad es que me sirvió mucho. Creo que fue una experiencia muy buena. Tú ya has sido presidente, pues desde pequeño. Sí, ya bueno, tenías presidente el de grado. Título de presidente. No, presidente de grado, nada más. Después presidente con cultura. Bueno, ya que estamos en tu niñez, háblanos de tus papás. Bueno, mis papás, Paulina y Luis, han sido... Paulina, tu mamá, conocidísima. Claro, ¿no? También, claro, una gloria del tenis nacional, ¿verdad? Muy conocida en su momento. Luego se dedicó también a la gestión cultural, ¿verdad? Ahora es presidente de la Fundación Poetas del Salvador, que lleva ya 7 festivales internacionales al hilo, reuniendo a poetas de 5 continentes en San Salvador. En esos días se convierte San Salvador en la capital mundial de la poesía. Fíjate que bueno, y son muchas veces datos que uno no se entera, claro, ¿no? Solo las noticias horribles se entera uno a nivel internacional y nacional y no eso. No, y ahora la gran cantidad de poetas, además, que quieren venir a El Salvador a ese festival, ¿verdad? Porque es el más antiguo en Centroamérica y el segundo más antiguo en Latinoamérica. Ya. Mira, ahí tenemos una fotografía que es tu mami, ¿verdad? Ahí está mi mamá en medio, ahí está mi padre al lado izquierdo, digamos, de la pantalla, ¿verdad? Y ahí estamos en la presentación de un libro mío. Ah, qué bueno. Mordiendo la manzana. Orgullosos padres, entonces, en ese momento. ¿Y tu papá qué profesión ejerce? Bueno, él hizo muchos años visita médica. Él no terminó de estudiar, llegó a ser cadete de la escuela militar
fue de los primeros 100 salvadoreños que entraron a pie a Honduras en 1969, durante la Guerra de las 100 horas. Y en ese orden, primero fue visitador médico. No, eso ya es posterior, sí. Te imaginas un cadete visitador médico un poquito complicado. Médico. ¿Me lo compro o no me lo compra? Exacto. Y además, llevando medicina, ¿verdad? Pasando la frontera. No creo que se las hubieran comprado. Pero sí, luego se dedicó a la visita médica por muchos años. Y llegó a ser diputado, además, de Arena, un tiempo. O sea que esa sangre de política viene de familia también. Por ahí está un poco arraigado. Y además nosotros, fíjate qué interesante, por el lado materno y paterno, descendimos de varios líderes políticos importantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Manuel José Arce, José Matías Delgado, Domingo Antonio de Lara, que todos eran primos, ¿verdad? Por cierto. Sí. Eso fue muy familiar, la independencia salvadoreña fue muy familiar. Y esos familiares, por supuesto, no se niegan. No hay que negarlos, ¿verdad? No hay que negarlos. Y además, don Eugenio Aguilar, que fue uno de los presidentes más visionarios que tuvo El Salvador en su época. Y por el lado paterno, don Luciano Hernández, que fue un extraordinario político, orador, el mejor orador de su época, gran escritor también, y que además tuvo una anécdota que a mí me gusta contar, porque don Luciano Hernández fue uno de los designados por Francisco Dueñas para condenar a muerte a Gerardo Barrios. Entonces, cuando don Luciano Hernández, que además era general, se dio cuenta que todo era una farsa, lo que querían era matar por fusilamiento a Gerardo Barrios, tomó las charreteras de su chaqueta militar, las lanzó al suelo y le dijo al presidente que no quería charreteras manchadas con sangre. O sea, eso para mí siempre ha sido un ejemplo de hidalguía, de pundonor militar, pero además de coherencia, ¿verdad? Que y es qué una de las valor, qué principales hombría virtudes. También, ¿verdad? No cualquiera. Sí, porque podían haberlo fusilado también, ¿verdad? Y ya que tu padre fue militar, ¿nunca te atrajo? No, la verdad es que la carrera de las armas nunca me atrajo. Sí he admirado a muchos grandes militares, por supuesto, pero no me ha dado por ese lado. No me ha dado por ese lado, afortunadamente, porque tampoco... Yo creo que el militarismo también es algo que hay que evitar, sobre todo en estos días, ¿no? Sí, antes de irnos a un corte, quiero preguntarte, ¿hay hermanos también en Una hermana, una hermana, que es un año menor que yo, ya tiene 33 años. Ah, ¿y hermanito celoso o no? No, la verdad no. Ella se ha portado muy bien también, ¿verdad? Bueno. Ha sido muy bien portada, digamos. Bueno. Y no, muy bien, nos llevamos muy bien. Vamos a ir a un corte y por supuesto ya vamos a volver con más información de Federico. Quedémonos con Federico mejor, ¿verdad? O Constantino. No, Federico ya está bien.